Bueno, es un gusto saludar a los estimados estudiantes. Un saludo cordial aquí desde la ciudad de El Alto, desde la ciudad de La Paz. Entonces, saludarles cordialmente. Yo soy la doctora Carla Paola Aparicio Barrenechea. Yo soy médico de profesión con especialidad en el área de epidemiología clínica, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar, les voy a comentar una historia, que es la historia social, natural y social, de lo que corresponde el COVID-19, ¿no? Enfermedad producida por el coronavirus. Para comprender esta historia natural y social de la enfermedad, vamos a analizar el cuadro que ustedes tienen en pantalla, que toda enfermedad tiene dos etapas. Tiene un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico significa antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Entonces, lastimosamente a nivel social y comunitario, muy poco hacemos antes de que aparezcan las enfermedades. Más nos alarmamos cuando estamos enfermos, ¿no? Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos más estar atento a la fase prepatogénica para analizar los factores de riesgo que son el agente, el huésped y el medio ambiente, y sobre todo este parámetro que es la prevención primaria. Luego ya pasamos a otro periodo llamado patogénico, ¿no? Que ya corresponde a la enfermedad. Y en el caso del coronavirus, tenemos una etapa subclínica donde no hay síntomas y puede haber una etapa clínica desde cursar, ¿no? Con datos como una gripe leve, moderada, severa, incluso tener fuerte proceso de insuficiencia respiratoria e incluso llegar a morir. Para esta etapa, las prevenciones secundarias y terciarias son a veces mucho más limitadas por la saturación de los servicios de salud y obviamente por el acceso, ¿no? Que en Bolivia los accesos en salud son muy limitados. Analicemos en torno al coronavirus y vamos yendo parte por parte, ¿no? Entonces vamos a analizar el periodo prepatogénico, considerando este triángulo epidemiológico, ¿no? Que engloba factores de riesgo. Tenemos el agente. ¿Qué es el agente? El agente es todo aquel elemento, en este caso con carga principalmente biológica y viral, como es el coronavirus que genera la enfermedad del COVID-19. ¿Quién es el huésped? El huésped o denominado hospedero es aquel ser vivo capaz de albergar, de hospedar a la gente. En caso del coronavirus se ha visto que los primeros huéspedes fueron animales, ¿no? Entonces tenemos los reportes epidemiológicos del MERS-CoV, que fue producido básicamente primero por una enfermedad en los camellos, el SARS-CoV también por otros hospederos, ¿no? Principalmente como otros tipos de mamíferos. Y en el caso del coronavirus que actualmente estamos pasando como pandemia, el principal reservorio que se está analizando es principalmente el murciélago, ¿no? También se están viendo otras formas vitales. Pero un huésped bastante susceptible y que nos afecta evidentemente a todos es el ser humano, ¿no? En relación al medio ambiente, ha habido un daño progresivo durante todo este tiempo, ¿no? Los seres humanos nos hemos portado muy mal con la naturaleza. ¿En qué sentido nos hemos portado muy mal? Hemos dañado los ecosistemas, ¿no? Hemos dañado principalmente la simbiosis y los ecosistemas de los animales. Los hemos obligado a estos animales de ir de la selva a las ciudades, de hacer esta migración porque les hemos dañado su ecosistema. Entonces, al haber estas migraciones, obviamente, los virus fácilmente mutan y dañan al ser humano. También daños al medio ambiente vinculados con el daño a la capa de ozono, el daño al agua, la contaminación del agua con elementos plásticos, petróleo, ¿no? Y varios elementos. Analicemos ahora más a profundidad del agente. ¿Qué características tiene este virus? El coronavirus forma parte de una gran, extensa familia. Básicamente se los ha descrito en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta. El que está atacando a los seres humanos es el coronavirus beta. En humanos causan infecciones respiratorias, desde resfriados comunes hasta enfermedades muy graves, ¿no? Como el denominado MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio. También está lo que es el SARS, ¿no? Síndrome respiratorio agudo severo. Y actualmente el conocido COVID-19, ¿no? Que ha sido descubierto ya con entidad biológica el 31 de diciembre del año pasado. Los primeros casos o brotes epidemiológicos han sido descubiertos en Wuhan, en China, ¿no? Y luego
paulatinamente se ha ido expandiendo de un brote epidémico a ser una epidemia en todo ese país, luego ya ha ido avanzando a más países, ha abarcado ya más continentes y por eso que es una pandemia, ¿no? Porque ya significa una globalidad. Este es el retrato del virus, ¿no? Tomado desde varios tipos de microscopios, que tiene básicamente la forma e ilustración de una corona. ¿Qué características tiene este agente, ¿no? Que lo hacen tan mutante, que lo hacen actualmente hasta tan difícil científicamente para poder encontrar una vacuna? Primero, es una molécula cargado de material genético. Hay mucha discusión, ¿no? ¿Es un ser vivo? ¿No es un ser vivo? Les comento que los virus sí son seres vivos, porque al tener una carga de tipo genética y al servirse de las células del huésped para multiplicarse, ya es un elemento vital, ¿no? No es un elemento inerte. ¿Qué carga genética tiene? Tiene un ARN llamado ácido ribonucleico, por eso que muta fácilmente, ¿no? Entonces, esa característica principalmente tiene. Tiene estas estructuras que están aquí de colores. Esta proteína M, que es la proteína de glicomembrana. ¿Qué significa glico? Que está compuesta básicamente por elementos glicosilados, azúcares, también grasas y proteínas. Les comento que cuando uno se lava las manos produciendo bastante espuma, ¿no? Y principalmente lavándose bien durante 30 a 40 segundos, nosotros dañamos esta envoltura o proteína M y rompemos el virus y evidentemente lo vulneramos y ya no tiene elementos para ser infeccioso. Otro elemento es la proteína E, que genera básicamente el ensamblado con las otras células. Esta proteína E tiene la propiedad de infectar a la célula. ¿Y a qué célula le gusta infectar al coronavirus? A las células de la mucosa, principalmente del tracto respiratorio superior, nariz, boca y también a la mucosa de los ojos. Y luego, mientras va ingresando y va haciendo más daño a la mucosa de las células del tracto respiratorio y evidentemente a los pulmones. Y esta proteína E, por eso que es clave en el momento una vez que ya infecta. Y las proteínas S, que significan espículas. Estas espículas que le dan la forma de la corona, va a ser básicamente que se adhiera a la célula huésped y la protruya, ingrese dentro de esta célula el material genético y se llegue a multiplicar, ¿no? Analicemos ahora los huéspedes. Hemos dicho que el huésped hospedero es aquel ser humano, en este caso, que es capaz de albergar el coronavirus. Todos lo podemos albergar. Pero hay grupos más vulnerables que otros, como los adultos mayores. ¿Por qué los adultos mayores? Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una estructura en nuestro cuerpo que es básicamente un elemento proteico que se llama la angiotensina. Esa angiotensina hace que nosotros podamos respirar correctamente, ¿no? Entonces, nosotros cuando respiramos correctamente lo hacemos gracias a esa angiotensina, ¿no? Y básicamente en el caso de los adultos mayores, la angiotensina se encuentra disminuida por el factor principalmente de la edad. En el caso de otros grupos vulnerables, que son los huéspedes susceptibles, tenemos principalmente a los niños y mientras más pequeños son más vulnerables, a las mujeres en etapas de embarazo, parto y puerperio, ¿no? En el caso de una mujer que ha tenido su hijito y tiene que dar de lactar, la mujer con todas las medidas de bioseguridad puede evidentemente dar de lactar con bastante garantía. ¿Qué pasa con pacientes con patologías de base y por qué también son huéspedes vulnerables? Principalmente a pacientes que tienen diabetes mellitus, porque los pacientes con diabetes fácilmente se infectan y las infecciones hace que sube el azúcar y el azúcar complica en un coma diabético y puede complicar en la muerte. Entonces, una persona con diabetes fácilmente se infecta de coronavirus, sube el azúcar y el paciente puede llegar inclusive a estados críticos. Tenemos personas con hipertensión, patologías cardiovasculares, renales y pulmonares. Entonces, ¿qué pasa a nivel también hemos dicho que ataca las mucosas y también va atacando otras mucosas que serían básicamente los vasos arteriales y venosos. Entonces, por eso que va rompiendo estos vasos, va dañando estos vasos y altera también los elementos de coagulación. Entonces, personas con este tipo de patologías se ven más vulnerables y lógicamente pueden tener complicaciones, incluso morir fácilmente.
¿Qué pasa en el caso de patologías en las cuales bajan las defensas, como el cáncer, el VIH, el SIDA, entre otras? Si nosotros no tenemos buenas defensas, nuestro cuerpo no es capaz, ¿no?, de atacar o ir en contra del coronavirus y se propaga rápidamente en nuestro cuerpo la infección. ¿Cuáles son las formas de contagio del coronavirus? Tenemos básicamente el mecanismo aerosol. Cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, bostezamos, nuestro cuerpo elimina pequeñas microgotas, ¿no? Estas microgotas son gotitas de flúgel que contienen fuerte contenido viral y se expande más el aerosol si no nos cubrimos adecuadamente para toser. Si nos tosemos en las manos o tosemos sin cubrirnos adecuadamente, el mecanismo aerosol es peor, ¿no? En cambio, por eso se sugiere siempre la etiqueta de la tos, toser correctamente para evitar este mecanismo aerosol. ¿Qué pasa también del riesgo de tosernos en nuestras manos, ¿no? Nuestras manos luego se convierten en un elemento que va a trasladar el virus como un taxi, ¿no? Entonces, si estornudamos en nuestras manos, no las lavamos, ¿no? No utilizamos un sanitizador y vamos a llevar el virus de un lugar a otro, nuestra casa, nuestro trabajo, nos llevamos también el mismo virus a nuestro rostro al tocarnos, ¿no? Entonces, son las formas de contagio. Otras formas de contagio que se ha visto es el contacto cercano y la concentración de las personas, ¿no? Esta es una fotografía y se las comparto de aquí de la ciudad del Alto, ¿no? De la zona en donde yo vivo, que es Ciudad Satélite. Lastimosamente, no ha habido desde el inicio de la cuarentena el respeto al distanciamiento social, ¿no? La gente está junta, peor, mucha gente no utiliza, por ejemplo, el barbijo. Entonces, ¿esto qué está generando? Que el contagio se propague, ¿no? Estas son un esquema de las tasas de ataque por contacto, ¿no? Hemos comenzado con una tasa de ataque de 40%. Quería decir que una persona con coronavirus al inicio de la cuarentena contagiaba a 2, 4 personas, ¿no? Ya ha pasado un mes y medio de la cuarentena, ya estamos en una tasa de ataque de 60, que quiere decir que ya contagia a 3, 5 personas. Y actualmente para Bolivia ya hemos superado la tasa de ataque de 80 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona sale en este momento de su casa, puede contagiarse por por otras personas, y es un contagio de tipo comunitario. Antes solamente era por contactos específicos, ahora cualquiera puede contagiarnos. Y el contagio ya supera más de 5 personas, inclusive hasta 8 personas. ¿Qué pasa en el tema de los fomites? Epidemiológicamente, los fomites son los vectores denominados pasivos. Vector pasivo es cualquier objeto carente de vida o sustancia que es como un taxi, lleva de un lugar a otro el virus y lo puede transferir. Cerrojo de puertas, manijas, el celular, ¿no? Si este no es adecuadamente desinfectado. La duración del coronavirus en las superficies, por ejemplo, en plástico dura 5 días, en papel de 4 a 5 días, en vidrio de 5 días, madera 4 días, acero 48 horas, partes quirúrgicos 8 horas, aluminio de 2 a 8 horas, ¿no? Entonces, al respecto de este aspecto, es importante considerar que por eso se tienen que hacer las desinfecciones, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el tiempo de incubación? Es un intervalo de tiempo entre la invasión del agente infeccioso del coronavirus a las mucosas de nuestro cuerpo, a las células principalmente, y la aparición de los primeros signos y síntomas de la enfermedad. ¿Qué pasa en este periodo de tiempo? Se espera que aparezcan signos y síntomas, ¿no?, propios de la enfermedad. El tiempo de incubación estimado es de 14 días. También algunos virólogos han señalado que puede llegar a ser más, ¿no?, que esperar incluso hasta 21 días. Esto es lo que pasa a nivel de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos en periodo de incubación, ¿no? Puede haber un estadio evidentemente de tipo asintomático, pero nuestro cuerpo empieza a producir defensas. Las defensas de nuestro cuerpo se denominan inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son producidas por los glóbulos blancos de nuestro cuerpo, principalmente los glóbulos blancos llamados linfocitos. Los linfocitos primero producen la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G. Entonces, como ustedes pueden ver, estas inmunoglobulinas se mantienen en el tiempo, ¿no? Por eso que la inmunoglobulina G, sobre todo ella, esa porque la inmunoglobulina va desapareciendo, la G permanece principalmente en la sangre, ya se puede mantener en un largo plazo.
Esta inmunidad que adquirimos obviamente nos permite, tal vez en determinadas circunstancias, ya no volver a contagiarnos, ¿no? Aunque se han reportado casos también de que hay gente que ha vuelto a contagiarse de coronavirus. Por eso ahora se pide, ¿no?, el plasma de la gente que ha sido recuperada de este proceso, ¿no? Y se la pide básicamente por eso, porque tiene esta inmunoglobulina G que al ingresar al cuerpo de la persona que está en etapa de debilitamiento y convalecencia, puede ayudar a pasar las etapas críticas de la enfermedad. Analicemos el periodo patogénico ahora, considerando las dos etapas, ¿no? La parte subclínica, donde no hay síntomas, y la etapa clínica. Para que haya síntomas, esta es la fisiopatología, ¿no?, que está muy vinculada con el tema de cómo nos contagiamos. Ahora, una vez que ya ingresa el virus a nuestro cuerpo, ¿qué enfermedad produce? Produce la enfermedad denominada COVID-19. Es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave y lastimosamente grave para los grupos vulnerables, causada por este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 o evidentemente denominado coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus una vez que ingresa o está cerca de la célula que va a ingresar? Primero, inactiva los receptores propios de defensa de la célula, los activa a su favor. ¿Y qué hace? Estas espículas, esta proteína S, se va a engarzar con los receptores de la célula humana y el momento que produce el engarce, la célula que está viva va a llegar a producir el encajado de su ARN a nivel de la célula, va a engañar a la célula, ¿no? Entonces, la célula va a pensar, no es un elemento nocivo, evidentemente no va a pasar nada, la célula es engañada, la célula empieza más bien, en lugar de tratar de eliminar y destruir este ARN, más bien lo va a ayudar para que se empiece a multiplicar, eso hacen los virus, ¿no? Y empieza a producirse una gran cantidad de proteínas virales, lo que hace que el virus se replique, ¿no? Entonces, cada virus puede llegar a crear entre 10.000 a 100.000 copias. Por eso que una persona, ya sea portadora asintomática o con síntomas, puede fácilmente contagiar lo que es el coronavirus, porque esta réplica viral es bastante, bastante fuerte y lo lleva básicamente en las mucosas, en la nariz, en la saliva, en la boca, ¿no? Entonces ahí las encontramos principalmente. Entonces hemos dicho, ¿no? Una vez que pasa esto, acontece una presentación asintomática, no hay síntomas, la etapa es una parte muy peligrosa, ¿no? Y que lastimosamente mucha gente, como se siente bien, sale a la calle, sale a comprar pan, va a la tienda, va al mercado, va a los bancos, hasta va libremente a los hospitales, realiza un sinfín de actividades, ¿no? Porque se siente bien. Pero en ese sentir bien que es tan relativo, la persona que es asintomática va contagiando a otras. Y tenemos la presentación clínica, que es la más peligrosa, que es con la presencia ya de los síntomas. Es importante explicarles qué son las definiciones de los casos, ¿no? Porque este aspecto estuvo evidentemente, generó algunas veces confusión, y es importante conocerlo, porque en algún momento podemos estar dentro de alguno de estos grupos y es importante reconocerlo. ¿Qué son los casos sospechosos? Son pacientes con síntomas respiratorios, que de inicio eran pacientes que tenían antecedentes de retornos de países COVID-19. Luego se han considerado todos los pacientes con síntomas respiratorios más antecedente de contacto con personas con coronavirus, ¿no? Con COVID-19. Y actualmente se considera a todos los pacientes con síntomas respiratorios graves, principalmente dificultad respiratoria, como caso sospechoso. ¿Qué es un caso confirmado? Es el caso sospechoso que, realizándole la prueba principalmente del PCR, el PCR, ¿qué hace? Utilizando estrategia biomolecular, extiende ese ARN, lo corta en pedacitos como una fotocopia y lo detecta fácilmente, ¿no? Entonces, con este estudio, si esto es positivo, ya tenemos caso confirmado. ¿Qué es un caso descartado? Es un caso que ha sido sospechoso y queda una prueba de laboratorio negativo. ¿Qué es un caso probable? También se lo menciona concretamente en la guía del manejo COVID-19 de mayo 2020, porque se han presentado muchos casos así. Caso sospechoso para quienes la prueba del COVID-19 no son concluyentes, hay este falso positivo o falso negativo. Me hice el primer laboratorio, me salió negativo, pero tengo síntomas, entonces me vuelven a hacer y sale positivo, ¿no? Entonces,
hasta confirmar se denomina caso probable. Caso sospechoso también para quienes lastimosamente por algún motivo no se pudo hacer la prueba, y eso está pasando en muchos lugares, en muchos departamentos, en muchas ciudades. No hay acceso a los laboratorios, ¿verdad? Entonces se solicita, lógicamente se pide que haya síntomas para que la persona se pueda realizar, o no hay los insumos, o se ha arruinado el laboratorio, muchos factores. Y se tiene lo que es el caso recuperado, que se está a la espera de esos casos recuperados principalmente para los donantes, ¿no? Que es aquel caso confirmado que luego de la remisión del cuadro clínico inicial tiene 2 pruebas con intervalo de tiempo más que todo mínimo de 24 horas en ambas pruebas, que sea COVID ya negativo. ¿Qué es un contacto? Muchas personas tal vez llegarán a hacer en algún momento contacto. Es toda persona que estuvo expuesta durante los 2 días anteriores y 14 días después del inicio de los síntomas de un caso sospechoso, probable o confirmado, ¿no? Entonces, una persona que puede ser, por ejemplo, un familiar, un papá, un tío, etcétera, o un compañero de trabajo, ¿no? O también incluso un vecino, ¿no? Que ha estado en un determinado contacto con esa persona en ese tiempo, a eso se denomina contacto. ¿Cuáles son las estrategias creadas epidemiológicamente para estos aspectos? Primero, lo que es el aislamiento. Es separar a las personas enfermas de las sanas. Y el aislamiento ahora se está solicitando que se hagan en las casas, ¿no? En un cuarto de preferencia separado, que no tenga contacto con el resto de las otras personas, ¿no? Que evidentemente esté aislado. También hay centros de aislamiento, ¿no? Como hoteles, también se están tratando de abrir albergues, ¿no? Para hacer estos centros de aislamiento. ¿Qué significa la cuarentena? Restringir o limitar el movimiento de personas sanas que pudieron haber estado expuestas a una determinada enfermedad infecciosa, o que en su comunidad haya personas con COVID-19, entonces el resto entra en cuarentena. Durante 14 días las personas no deben salir o tener contacto, ¿no? Aquí, ¿qué pasa cuando hablamos de cuarentena, ¿no? Y hay varias formas, ¿no? La cuarentena estricta o la cuarentena total, la cuarentena con determinadas restricciones, la dinámica, la flexible. Uno dice, es flexible, listo, es como terminar la cuarentena y salgo. No, la cuarentena se tiene que cumplir, y lo mejor y en lo posible de los casos es no salir. Y si tenemos que hacerlo por algún motivo, principalmente laborales o emergencias, tomar las medidas de bioseguridad. ¿Qué es el aislamiento social? Implica estar en grupos, evitar los grupos numerosos y mantener la distancia social, que es de 1,5 a 2 metros. También es importante, si yo tengo que guardar la cuarentena y el distanciamiento social, no tengo que tampoco ni a visitar ni a mis familiares, por ejemplo, ¿no? Porque en esos casos sí puedo llegar a contagiar. En la fase clínica, ya las formas clínicas como tal, tenemos estas 3 fases. La fase o estadio 1, que es la infección temprana, que ya tiene una fuerte actividad viral. ¿Qué síntomas tenemos principalmente? Que pueden ser de inicio leves y van aumentando. Tenemos la anosmia, que se ha presentado en muchos pacientes, que es la dificultad para percibir olores. ¿Por qué se produce la anosmia? Porque hemos dicho que el virus ataca las mucosas. Y al atacar la mucosa de la nariz, va a atacar el nervio olfatorio, que es un nervio bastante superficial. Entonces, por eso que existe la falta de olfacción. Fiebre. En infecciones virales, la fiebre es mayor de 38 grados. Tenemos la tos seca, y en los niños se presenta sobre todo la diarrea. Pasando ya al estadio 2, que es la fase pulmonar, ya que es la fase que genera mayor desesperación a muchos pacientes, es la falta de aire, ¿no? O denominada disnea, que hace que muchos pacientes busquen hospitales, centros médicos, porque realmente la dificultad respiratoria es terrible y las personas sienten esa sensación de ahogo, ¿no? De falta de aire, que les genera mucha tensión nerviosa, incluso evidentemente les complica emocionalmente. Cuando ya pasamos a la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, ya tenemos un síndrome de distrés respiratorio agudo, y ya la persona evidentemente no puede respirar y por eso requiere ventilador, se requiere intubarla a la persona.
hay infección generalizada o sepsis, hay lesión renal aguda, básicamente por la infección generalizada que se va presentando. También se han encontrado presencia de coronavirus, de daño del coronavirus en células renales, ¿no? Entonces, también se ha encontrado afectación en esta mucosa. Tenemos también insuficiencia cardíaca aguda que puede llegar básicamente a la muerte de las personas, ¿no? Y en los análisis clínicos, todos estos elementos que son parámetros de control en el ámbito clínico para las personas. Síntomas generales y pulmonares, ¿no? Según el reporte de la OMS para febrero de 2020, estos fueron los principales síntomas, ¿no? La fiebre, la tos seca, la fatiga, la producción de flema, pero con bastante resequedad, dificultad respiratoria, dolor de garganta, que es la odinofagia, dolor de cabeza, que es la cefalea, más acompañada muchas veces de estos elementos. Por eso que entre los elementos claves para reconocer los síntomas está si tiene una persona congestión nasal, tos, dolor de garganta. Ya en los casos graves encontramos lo que es la fiebre alta, la neumonía, la dificultad respiratoria aguda. Entonces, ya para ver lo que es también posteriormente el manejo, tenemos lo que es el estadio 1, la infección temprana, el estadio 2, que es la fase pulmonar con la dificultad respiratoria, y la etapa 3 de hiperinflamación. Muchos pacientes, principalmente los huéspedes más susceptibles, pueden llegar a fallecer en esta etapa. El tratamiento que se maneja principalmente en la guía de manejo COVID-19 es un manejo para la primera etapa que es sintomático. ¿Qué quiere decir sintomático? Hay fiebre, doy medicamentos para calmar la fiebre. Hay dolor muscular, de la misma manera doy otros elementos. También se ha adjuntado el manejo tromboprofiláctico, que es evitar la formación de coágulos, que estos coágulos también pueden generar problemas respiratorios, ¿no? Por el daño también a las mucosas que genera básicamente el coronavirus. En etapas ya 2 se sugiere siempre el uso de antibióticos, de elementos antivirales, la tromboprofilaxis y el plasma, ¿no? Para que las personas también se puedan recuperar. Lo que siempre se recomienda para estas etapas es que la persona no se automedique, ¿no? Siempre el tratamiento que sea por el consejo del profesional del área de la salud, llamar si uno tiene el seguro en alguna caja del sistema de estar asegurado, llamar a la caja, indicar que se tiene los síntomas para que ellos activen también sus protocolos de seguimiento epidemiológico y hacer el tratamiento, considerando si va a ser en el hogar con aislamiento o llevando al hospital a las personas, ¿no? Nunca automedicarse. Y ya para la etapa 3 ya es un manejo específico de paciente crítico, referido a las guías y manejos dados por la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para Bolivia. Respecto a este punto, es bastante crítico este tema para Bolivia porque son muy pocas las unidades de terapia intensiva para atender a los pacientes COVID. Ustedes han debido escuchar la saturación, por ejemplo, ya de muchos hospitales, sobre todo de terapias intensivas. También el cierre de algunas terapias intensivas, básicamente porque ha habido mucho paciente contagiado, ¿no? Entonces, este tema es crítico, por lo que tenemos que nosotros es pretender evitar que los pacientes lleguen a estas fase 3. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con los parámetros de prevención. En relación con la prevención, básicamente, tenemos que ir aplanando la curva, ¿no? Porque si aumentamos los casos, ¿qué hacemos? Saturamos al sistema de salud. ¿Y qué vamos a empezar a ver? Vamos a ver lastimosamente pacientes muertos en las calles, en las puertas de los hospitales, pacientes en los pasillos de hospitales, una congestión terrible, la cual no se puede ni atender a los pacientes, ¿no? En cambio, si aplanamos la curva, ¿qué logramos, no? Que nuestro sistema de salud, que lastimosamente ahorita es tan débil, es un sistema muy debilitado, ¿no? Por diferentes factores a nivel nacional, gubernamental, estrategias de salud y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que más bien que la curva se vaya aplanando, ¿no? Aspecto que lastimosamente no se está dando, porque más bien se están aumentando los casos y la saturación de hospitales y de servicios médicos es muy crítica. Para eso tenemos la prevención primaria, ¿no? La prevención que hacemos todos. Y la prevención primaria no solamente la hacen los médicos, las enfermeras, a veces erradamente pensamos eso, ¿no? Pero que lo haga el médico, que lo haga No, lo hacemos los educadores, lo hacemos los que cuidamos niños, lo hacemos los que estamos en contacto con las personas, lo hacemos
cada uno en nuestra familia, porque la prevención primaria tiene que partir de nosotros para que también luego el resto pueda socializar y difundirla. Para el coronavirus es clave la promoción de la salud, ¿no? Por eso que hay spots, lavado de manos, distancia social, uso del barbijo, ¿no? Y se está esperando la protección específica concretamente en base a alguna vacuna, ¿no? Que ojalá pueda de una vez ya estar lista en los siguientes meses para poder ser utilizada, ¿no? Considerando ya que en muchos países la crisis sanitaria está aumentando. Entre las estrategias que quiero compartir, ¿no? Que nosotros estamos utilizando en la Universidad Salesiana de Bolivia, es utilizar estrategias también claves en base a mensajes claves, como el de utilizar el barbijo, tirar adecuadamente pañuelos, toser correctamente, también lavarnos bien las manos, evitar saludarnos, evitar estar cerca evidentemente, de las personas y comunicar cuando tengamos los síntomas, ¿no? Entonces, como señala esta manito, ¿no? En nuestras manos está prevenir para no expandir, ¿no? Lo que corresponde a la alerta sanitaria coronavirus. En los protocolos, ayer mucho se habla, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. Todos debemos hacer protocolos. A veces, ¿qué pensamos? No, el protocolo solo que lo hagan a la entrada del banco, que solo hagan solamente para entrar al supermercado, o que lo hagan las escuelas cuando vuelvan los niños. No, nosotros ya debemos aplicar protocolos hasta nuestro propio hogar, y más si estamos en algún centro, y más si tenemos el cuidado de menores o de adolescentes, o evidentemente personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Tenemos que estar siempre atentos. No vamos a esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Socialmente siempre esperamos que el otro haga. O como vemos, ¿no? Ah, pero en la calle todo sale, entonces yo saldré. O no utilizan barbijo mis vecinos, yo no me pondré tampoco, ¿no? Entonces, lastimosamente, el tema de los protocolos, mucho se ha dejado a los especialistas, ¿no? Y pudiéndolo hacer todos, realmente podríamos prevenir más el coronavirus. Para hacer un protocolo de manera sencilla, tenemos básicamente los siguientes pasos. Tener un título, ¿no? Protocolo de ingreso a la casa, protocolo de salida de la casa, protocolo para subir a la movilidad, protocolo para lavarnos las manos. ¿Quién lo va a aplicar? ¿No? A veces, si una sola persona aplica en la casa o en el lugar de trabajo, pues se cansa, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo sistemas rotatorios, que todos aplique o que todos se hagan responsable. Si son 5 personas en mi casa, una se hará cargo del protocolo de lavado de manos, otra de la desinfección del hogar, otra del protocolo de entrada y todo eso. Los instructivos, ¿no? Que tienen que acompañar explicaciones claras, sencillas, que se puedan aplicar sin mayor complicación, acompañar siempre de esquemas, con dibujos, explicaciones, también puede contener anexos, ¿no? Y siempre tener un parámetro de comunicación e información de tipo permanente, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar un determinado EPP o elemento para protección personal, cómo se va a utilizar, en qué momento y todo eso. Algunas estrategias que se utilizan en los ámbitos también de salud y se puede aplicar a nivel social es de educación para la salud o EPS. El año 2006 se consideraba todas aquellas actividades educativas diseñadas a ampliar los conocimientos de la población en relación a salud y desarrollar valores, actitudes y habilidades personales que promuevan la salud. El 2015 ya ha sido esto mucho más amplio, ¿no? Porque son diferentes formas de educación que va desde estrategias lúdicas, personalizadas, grupales, didácticas, dirigidas a grupos, organizaciones y comunidades enteras, que pueden servir para concienciar a la gente sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud y la enfermedad, y posibilitar la acción social y la participación activa de las comunidades en procesos de cambio social respecto a lo que corresponde a la salud. Para el EPS tenemos que tener 3 puntos claros. Primero, ¿cuál es el problema de salud? En este caso es el coronavirus. ¿Qué tenemos que cambiar? Los estilos de vida. Ya no va a ser como antes. Ya tenemos que cambiarnos, sacarnos el chip de ya no podemos estar con las manos sucias, ir a grandes aglomeraciones, ir a grandes fiestas, ¿no? Tenemos que ir cambiando algunos hábitos personales y de vida. Lavado continuo de manos, uso adecuado de los elementos de protección personal, la distancia social y respetar la ley, aspecto que a veces no lo hacemos, ¿no? Se nos dice muy bien, quédense en sus casas, no, saldremos, ¿no? O cumplan, por favor, distanciamiento social, no, yo hago la fila menos de 1 metro, ¿no? Entonces, cumplir la ley.
Y está la transición de vida, ¿no? Considerando nuestros hogares. En nuestros hogares encontramos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y estas personas además tienen roles, ¿no? Porque hay hijos, padres, madres, tíos, abuelos, amigos y otros. ¿Cuáles son los tipos de intervención para la educación para la salud? Tenemos el consejo a la información, puede ser a nivel individual, a nivel grupal, colectivo y la promoción de la salud. Para el coronavirus, concretamente, está la higiene de lavado de manos, ¿no? Que son básicamente los 12 pasos que nos recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, siempre mojarnos, utilizar un detergente que produzca espuma, hasta puede ser el detergente para lavar los platos, ¿no? Refregarnos bien, ¿no? Considerando los dorsos de las manos, las palmas, entre los dedos, ¿no? Entre todas las estructuras de la mano, cada uno de los dedos, incluyendo también las uñas. Luego secarnos, ¿no? Si, lo que se aconseja es utilizar una toalla de tipo desechable para botarla. Si no se puede hacer eso, las toallas individualizadas, que todos los días también esas toallas tienen que lavarse. No solamente se tienen que lavar el momento que tengamos un caso COVID en nuestra casa, sino continuamente lavar y cambiar esas toallas. Y es mejor si es todos los días, ¿no? Y también tener cuidado, porque hemos dicho de los fomites, ¿no? Que, por ejemplo, un grifo de la pila sí puede ser un fomite. Entonces, de igual manera, cerrar con esta toalla y por eso también que se aconseja lavar la toalla todos los días. El procedimiento de lavado de manos tiene que hacerse frecuente, no una vez al día, sino todas las veces por el tiempo de 30 a 40 segundos. Un elemento que muchas veces descuidamos y lo tenemos que trabajar muy bien en nuestros centros educativos, en nuestros lugares de trabajo y también en nuestros hogares, es acompañar el lavado de las manos con otros elementos de higiene, como el de tema de higiene personal, el cambio de la ropa, el lavado de los dientes, también mantener sanitarios e inodoros limpios. No se ha comprobado, evidentemente, que estos, por ejemplo, las heces y la orina contagien el coronavirus. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos lugares sucios? Proliferan las moscas. Y las moscas sí son un vector que puede llevar en sus alas, en sus patitas, el coronavirus, ¿no? Entonces es también por eso tener todas las consideraciones de cuidado e higiene, ¿no? Entonces, algunas estrategias. Nosotros como Universidad Salesiana, siendo Casa Superior de Estudios, hemos visto estas dificultades en nuestra comunidad universitaria, ¿no? A veces uno piensa, no, pero ellos tienen la formación de la casa. No, la formación es continua en todas partes, ¿no? Siempre recordar utilizar adecuadamente los lugares para disponer lo que es papel higiénico y otros elementos, que siempre se suelte la cadena en los sanitarios, no botar cosas en los sanitarios, cuidar también el agua, evitar elementos que puedan obstruir lo que es el tema del agua. El distanciamiento social, ¿no? Entonces, para las unidades educativas, para los centros, se aconseja utilizar las diferentes señaléticas, ¿no? Que nos van a colaborar básicamente en garantizar lo que es este distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento social tiene que ser de 1,5 a 2 metros, ¿no? Si es menos, de 1,5, el riesgo a ser contagiado es bastante propenso, ¿no? Porque el radio de expansión de estas gotitas supera básicamente lo que es el metro. La distancia siempre es respetar en el tema de los asientos. Actualmente en los minibuses, en el transporte público, se ha colocado señaléticas, ¿no? En las cuales está que la persona no se siente en ese asiento. ¿No? No llenar la capacidad de las movilidades, por ejemplo, que tiene que ser máximo hasta el 70% o el 50%, ¿no? A veces uno quiere insistir, pero puede ir aisito, no, en ese aisito no se puede contagiar. En relación con la distancia social, por ejemplo, cuando uno sale, si uno, por ejemplo, tiene que salir para un abastecimiento, para una emergencia, si está solo, si usa barbijo que cubra bien nariz y boca, si desinfecta sus manos, si mantiene la distancia social, el riesgo es bajo. Es medio si camina en grupo, ¿no? Si está con su familia, con sus hijos, además de exponerlos, también sufre más riesgo. Si no usa barbijo y no mantiene la distancia social. Y es alto si camina en concentraciones masivas, que no usa barbijo y tampoco se desinfecta las manos, ¿no? Entonces ahí evidentemente el riesgo aumenta. ¿Qué son los EPPs? Los elementos de protección personal.
¿no? Que tienen diferentes características, estructuras, que van desde los overoles o los mamelucos de bioseguridad de una pieza, dos piezas, los barbijos, los escudos faciales, los guantes. Siempre es recomendar básicamente a las personas que cuando los utilicen correctamente, porque un EPP es bien fácil de utilizar, de colocar, también el retirado a veces es complicado y uno puede sufrir evidentemente mayor riesgo de exposición. En torno a los barbijos ha habido mucha controversia desde un inicio de la pandemia, ¿no? No, solo tienen que utilizar el personal de salud, solamente las personas contagiadas. Ahora, como estamos en una fase ya de un contagio tan global y comunitario, todos tenemos que utilizar barbijo el momento que evidentemente salimos de nuestros hogares o si estamos aislados en nuestros hogares o estamos con la probabilidad de portar el virus dentro de nuestros hogares porque somos un contacto, utilizar el barbijo. Estos son los modelos de los barbijos, ¿no? Considerados los quirúrgicos, el más, se podría decir el más bueno para esta prevención es el N95 porque filtra en un 95% todo el aire que respiramos y ese 5% evidentemente es mínimo de contenido viral para poder infectar. ¿Qué pasa en el caso de los otros barbijos que están apareciendo, que son los caseros? Porque estos barbijos ya, primero que son caros y luego que se está dando principalmente privilegio de uso al personal de salud, ¿no? Porque esos son EPPs que se están acabando. Además son desechables, ¿no? Se tienen que utilizar, el personal de salud los utiliza y los desecha, ¿no? Por eso que existe tanto el reclamo por parte del personal para exigir las medidas de bioseguridad y que se entregue este EPP a todo el personal. En el caso de los barbijos caseros, se recomienda básicamente, ¿no? Ya cuando no se puede adquirir los otros, permite muchas veces cuidarnos a que no tengamos la enfermedad, pero si nosotros portamos la enfermedad, el riesgo a que contagiemos es bastante elevado, ¿no? Por eso que tenemos que ser muy juiciosos de quedarnos en nuestros hogares si somos contactos. ¿Qué pasa con el quirúrgico? Permite la protección de ambos, es decir, tanto de la persona para si va a contagiar y también para que la persona no se contagie. Siempre se recomienda no tocar las partes externas de los barbijos. Y los barbijos quirúrgicos, que son evidentemente los más adecuados para la prevención de enfermedades, principalmente contagiosas, que actualmente tienen, ¿no? Estas determinadas características. ¿Qué recomendaciones para el uso de la mascarilla o barbijo? Siempre primero lavarnos las manos, ¿no? Porque de nada nos sirve utilizar hasta el mejor barbijo, el más caro, si no nos lavamos las manos. Tenemos que colocar adecuadamente, acomodar en nuestro rostro, no tocarnos el rostro mientras lo utilizamos, para ya quitarnos, ¿no? Lavarnos las manos nuevamente, quitarla por la parte de atrás, no tocar la parte externa, sino las partes internas. Disponer dentro de una bolsa, ya sea tanto los barbijos desechables como los reutilizables. ¿Por qué poner los desechables en una bolsa? Por respeto a las personas que recogen la basura, ¿no? Y vamos a disponer una bolsa porque luego lo vamos a colocar de preferencia a un basurero con tapa, ¿no? Y si tenemos personas que son contactos o que están aisladas en nuestra casa porque pueden tener el coronavirus o tienen COVID-19, siempre disponer estos barbijos utilizados junto con los guantes y también con los otros elementos, Kleenex, pañuelos y otros, disponer siempre en bolsas rojas y los basureros con tapa. Entonces, cuando ya viene el servicio de recojo de basura, recoger esas bolsas de color rojo, ya a ellos les es indicativo de que es material de contenido biológico y ellos tienen evidentemente más seguro, ¿no? También se aconseja antes de desechar cualquier EPP, ya una vez que ha sido colocado en la bolsa, inclusive también la misma bolsa de la basura, rociar con lavandina, ¿no? Preparación de lavandina para también así apoyar al personal que recoge la basura. Y higienizar nuevamente las manos, ¿no? Para tener la seguridad. ¿Cómo podemos medir la garantía de un barbijo? ¿No? Principalmente los de tela, porque es lo que actualmente es lo que hay. Es de uso frecuente de la población, ya que el tipo quirúrgico es más de uso para personal sanitario. ¿Qué tipo de tela se sugiere? Se sugiere la tela crea, popelina gruesa y la gabardina, que son las telas de material evidentemente quirúrgico. Con estas telas se hacen las batas, los pijamas de los médicos, ¿no? Entonces, por eso que son telas que tienen bastante contenido de algodón,
y pueden evidentemente garantizar este aspecto. Pero ahora bien, para que sea barbijos adecuados, se sugiere el de doble y mejor si es de triple capa. Porque ¿qué hace las 3 capas de la tela? Va a generar principalmente un mecanismo de filtro, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilicen sus barbijos de tela, ¿no? Si es de una tela simple, por ejemplo, una, 2 barbijos y coloquen, como en este caso, una especie de bolsillo para colocar ya sea un Kleenex o un papel de toalla doblado. También siempre que adquieran un barbijo, hagan la prueba de soplar vela o soplar el fuego y también la prueba del spray, ¿no? Se ha difundido mucho este video, ¿no? De unos bomberos, si no me equivoco, de Colombia, quienes han hecho el experimento, ¿no? ¿Qué barbijos generan el mecanismo aerosol? Principalmente los barbijos de tela galleta no sirven. Entonces, ustedes se van a comprar un barbijo, es mejor que inviertan en barbijos tricapa, que actualmente muchas empresas, incluso fábricas familiares, están haciendo los barbijos tricapa. No inviertan en barbijos de tela de galleta, porque es tela que no sirve, ¿no? Cuando uno hace la prueba del fuego, ¿no? Se coloca el barbijo y sopla el fósforo, fácilmente se apaga. En cambio, los barbijos tricapa, el apagado, una vez que se la prueba de soplar, es mucho más complicado, incluso no se puede, ¿no? Entonces, siempre cuidémonos con barbijos tricapa, ¿no? 3 capas de tela que tengan esta característica de tela que actualmente se están comercializando bastante, ¿no? Y para adquirirlo realicen la prueba del soplido o la prueba de soplar en la vela. Los escudos faciales también altamente difundidos son muy recomendables, ¿no? Pero el escudo facial se recomienda cuando va acompañado del barbijo, ¿no? ¿Por qué se aconseja el uso del escudo facial? Para que el virus no ingrese a las mucosas. Además, ¿qué hace el escudo facial? Pues el escudo facial evita que nos toquemos la cara, ¿no? Tenemos esa tendencia de tocarnos la cara, los lentes, los aretes, etcétera, ¿no? Entonces, el escudo facial evita básicamente que nosotros nos toquemos el rostro. También están las gafas protectoras, ¿no? Aquí tenemos este modelo de gafa que es principalmente utilizado por el personal sanitario. El uso de las gafas ya depende de la comodidad ergonómica, ¿no? De cada uno. Si uno utiliza lentes, etcétera, tal vez le dificulta, ¿no? O puede evidentemente utilizar. Entonces, el escudo facial siempre acompañar del barbijo y en muchas situaciones, principalmente cuando hay más riesgo de que uno pueda ser contagiado, el escudo facial, el barbijo, las gafas. Para los protocolos de salida de la casa, siempre se aconseja, ¿no? A las personas tomar determinadas medidas, ¿no? Que acompañen esta situación. Entonces, siempre salir con barbijo, prepararse con ropa que cubra, ¿no? El cuerpo, cabello recogido, zapatos en ambos pies y medias en ambos pies, porque en muchos lugares vamos a hacer lo que corresponde al pediluvio. También portar el propio alcohol en gel para todo el momento estarse desinfectando las manos, portar una toalla personal y también jabón en caso de que la persona pueda sanitizarse las manos, ¿no? Y lavarse las manos. De preferencia no portar joyas ni bisutería porque puede engancharse con los EPPs, con las liguitas de los barbijos y evidentemente también pueden ser contaminantes. Si se va a utilizar guantes, que sean de látex o de nitrilo, ¿no? Y no de lana u otro material. En el tema de los guantes nos puede generar una falsa seguridad, ¿no? Entonces solamente el tema de los guantes, si es muy necesario o vamos a ir a un lugar que evidentemente tiene muchos fomites, pero luego ese guante tiene que ser retirado correctamente y lavado de manos. El guante no puede suplir lo que es el lavado de las manos, ¿no? Entonces, en el caso del dinero, portar el dinero que sea necesario, no portarlo ni llevarlo en la mano ni llevarlo en el bolsillo, sino tener una cartera especial completamente para manejar lo que es el dinero o de preferencia llevar el dinero también en las bolsas. Los protocolos para ingreso, tanto para instituciones como para hogar, tienen que establecerse, tienen que regirse, ¿no? Entonces, así tienen que venir las personas, tienen que mantener distancia social, hacer lo que es el pediluvio, botar y desechar los guantes y lavarse las manos. En algunos lugares se suma además el retiro del overol de bioseguridad, ¿no? Que eso depende básicamente de las instituciones. ¿Qué pasa para los protocolos a la inversa? ¿No? Eso es para ingresar a un lugar, pero también tenemos otros para entrar.
El entrar a la casa tiene que convertirse en un protocolo con bastante rigurosidad y tiene que ser muy específico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno retorna a la casa no tiene que tocar nada, sino lo estrictamente necesario. Sanitizarse inmediatamente las manos, ¿no? Luego vamos a ver si uno lleva, por ejemplo, a la mascota a pasear. También dejar bolso, billeteras en una caja cerca de la entrada. También los lentes y celulares para posteriormente ser desinfectados, ¿no? Quitarse los guantes, botarlos, lavarse las manos. Quitarse los zapatos, ¿no? Tener el hábito de tener los zapatos de calle y los zapatos de casa, ¿no? Separados, ¿no? El área sucia, que es el área principalmente donde llegamos y dejamos los zapatos de calle. Y el área limpia donde están los zapatos limpios. Quitarse la ropa y meterla a una bolsa para luego poderla lavar y realizarse la higiene corporal y desinfectar con lejía, sanitizar con alcohol, ¿no? Y es importante siempre desinfectar todo lo que nosotros traemos, desde las bolsas, ¿no? Hasta inclusive los alimentos, como vamos a ver a continuación. En relación a los ingresos de hogares y otros lugares, ¿qué se sugiere básicamente tener? Tener un atomizador con solución de lavandina. La solución de lavandina que yo les presento a continuación es una preparación muy utilizada en los hospitales, ¿no? Es lavandina considerada al 10%. Es utilizar una parte de la lavandina más 9 partes de agua, ¿no? Que lo utilizamos en un atomizador. ¿Para qué nos sirve esto? Primero para desinfectar zapatos, ¿no? Entonces, cuando ingresamos, utilizamos un piso a manera de pediluvio y nos sirve para desinfectar zapatos, para desinfectar bolsas que están cerradas, cajas u otros objetos. Por si acaso, la solución de lavandina no es para superficies corporales, ni para ropa, ni directamente en alimentos. Para alimentos vamos a ver después cómo tiene que hacerse. La solución en base a alcohol, que es una solución muy preparada, muy requerida, se tiene la presentación de alcohol puro al 70%, ¿no? Pero nosotros podemos ir tomando en cuenta las diferentes graduaciones. Una graduación que no es irritante a la piel, que no tiene tampoco un olor trasminante, pero también puede generar una buena desinfección, es considerar una parte de alcohol más una parte de agua, ¿no? Es 50%, 50%. ¿Para qué lo utilizamos? Para desinfectar las manos, incluso con los guantes puestos, ¿no? Antes de sacarnos el barbijo, la desinfección corporal, desinfección también de objetos, de llaves, celulares, bolsas, cajas, también para desinfectar bolsas con verduras y frutas, ¿no? Y desinfectar también los escudos faciales, para eso también nos sirve este tipo de soluciones. En el caso de las mascotas, por algún motivo, evidentemente por el tema sobre todo de un tema biológico, tienen que salir de la casa, recomendar el lavado de las patitas. Actualmente en las veterinarias ya hay estos limpiadores, ¿no? Que tienen como esponjitas, como cerditas en la parte de adentro, que permite que ingrese la patita del animal sin lastimarlo. Se prepara básicamente con agua y se coloca el shampoo, ¿no? O el jabón líquido de manos. Si no tenemos esto, podemos fabricarnos uno en casa con un frasquito largo, tamaño de la patita del perrito y también del gatito, esponjas para lavar la vajilla, pero la parte blanda, la parte amarilla, no la parte porosa, una esponja de ducha en la parte de abajo para que produzca principalmente bastante espuma, agua y detergente antibacterial o shampoo de mascotas. No, este es un link subido por un veterinario quien aconseja cómo se puede realizar estos pediluvios, ¿no? Para los animalitos. En el caso de limpieza y desinfección de alimentos, esto es bien importante, ¿no? Porque estos alimentos han sido tocados por varias personas desde el momento del recojo, su traslado, y el traslado no solamente es de una persona, puede haber varios intermediarios, ¿no? Hasta que llegue a nosotros como producto final. Primer paso, lavamos con agua y retiramos el polvo y la tierra. Segundo paso, vamos a preparar una solución en base a lavandina, que es considerar por cada litro de lavandina, por cada litro de agua, perdón, vamos a colocar 3 gotitas de lavandina. Y vamos a esperar durante 5 minutos, ¿no? Esperamos durante 5 minutos y luego vamos a enjuagar con abundante agua. Algunas frutas que tengan principalmente cáscara sí se sugiere lavar con cepillo,
¿no? Para que pueda también salir todos aquellos elementos, principalmente aquellas cáscaras que sean demasiado porosas, como por ejemplo el durazno, también el tomate, ¿no? La papa, etcétera. Sí se aconseja hacer el cepillado. Otras estrategias, como señalábamos, es el pediluvio. ¿En qué consiste el pediluvio? Básicamente esta bandeja con solución desinfectante donde vamos a introducir los pies durante unos 5 segundos, ¿no? Los pediluvios pueden tener básicamente una bandeja móvil, ¿no? Donde permite que el zapato quede completamente, parcialmente sumergido unos 2 centímetros, y así garantizar que se desinfecte. O los pediluvios utilizando paño de piso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de solución se sugiere? Aquí sí se sugiere la lavandina. Por una parte de lavandina colocamos 4 partes de agua. Ahora bien, si al realizar el pediluvio nosotros luego tenemos una superficie que es madera o es cerámica o existe el riesgo de que la persona resbale una vez que salga del pediluvio, utilizar otro paño o piso o paño de piso seco para que la persona salga ahí y no sufra ningún accidente. Ya nos aconseja las cámaras de desinfección que estaban bastante de moda, ¿no? Al inicio de las cuarentenas, ¿no? Muchos bancos, entidades, etcétera, tenían hasta inclusive túneles, ¿no? Completos para desinfección. Ya nos aconseja la Sociedad Boliviana de Infectología, de Medicina Crítica, de Medicina Interna, las han desaconsejado. También la Cámara Nacional de Industrias y evidentemente las organizaciones internacionales, porque está contraindicado por la neumo y dermotoxicidad que produce, porque lastimosamente aquí se utilizaba lavandina, amonio cuaternario, una mezcla de cosas, que hacía que en lugar de que el virus llegue a morir, más bien la piel era la que era más lastimada. Y también queda la falsa sensación de seguridad, porque es mejor invertir en lugares para lavarnos las manos a tener evidentemente estas cámaras que son costosas porque implica tener energía, implica tener agua en bastantes cantidades y los elementos químicos que pueden ser caros y costosos. Una fumigación que se aconseja principalmente actualmente en los trabajos es la fumigación de tipo corporal cuando, por ejemplo, la gente va con sus overoles o también para realizar determinados trabajos. En este aspecto se sugiere, si hay fumigación corporal, el uso básicamente de alcohol y agua, nada más. No mezclar con otros componentes químicos, no mezclar con amonio cuaternario, con lavandina, nada, porque podemos producir elementos químicos bastante tóxicos. Para esto utilizamos el alcohol al 96%, vamos a utilizar una parte de ese alcohol, ¿no? Con una parte de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación, ¿no? De unos 4 litros. Para 4 litros vamos a colocar 2 litros de alcohol al 96% y vamos a colocar 2 litros de agua, ¿no? El agua que se sugiere principalmente, se sugiere que sea potable, se puede utilizar el agua de la pila, pero para garantizar mejor bioseguridad, agua hervida fría, ¿no? Para hacer principalmente la desinfección corporal. Solamente se hace la desinfección del cuerpo, no se hace considerando la parte posterior, anterior, no se hace la desinfección de la cara, ¿ya? Porque si el alcohol puede irritar la piel de muchas personas. Sí se sugiere el control obligatorio de la temperatura, ¿no? Eso sí es obligatorio en muchos lugares antes del ingreso y se toma con termómetros infrarrojos, ¿no? O si es un lugar muy grande, tener las cámaras termográficas que van midiendo a diferentes grupos de personas, ¿no? Pero en el caso del termómetro infrarrojo, realizar la medición y saber los parámetros, ¿no? Si es normal, por ejemplo, de 35 a 37,5. A partir de 37,6 se llama febrícula, ¿no? Significa que hay una tendencia a sufrir fiebre y por lo tanto también nos indica que tal vez la persona ha tenido fiebre, ¿no? Tal vez hace unas horas o que va a tener fiebre posteriormente y es un dato de alarma que puede ser indicativo de coronavirus. 38 grados ya es fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere? Tanto en nuestros hogares, en los lugares que trabajamos, siempre valores por encima de 37,6. Si la persona porta esto, no realizar el ingreso, activar un protocolo específico para esta situación y avisar a las autoridades competentes, ¿no? De manera inmediata.
Así se preparan las soluciones desinfectantes, ¿no? Lo que señalábamos en base a la lavandina, que es el hipoclorito de sodio, para preparar, porque la lavandina es bastante dermotóxica, si no utilizamos guantes, los podemos quemar la piel. Siempre utilizar guantes de goma, la lavandina, ¿no? La presentación que encontremos en el mercado, agua fría, el balde, el atomizador y los paños, ¿no? Que nos van a servir para realizar incluso un trapeador. Siempre utilizar agua fría, no agua hervida, porque el agua hervida activa los elementos básicos principalmente de la lavandina y genera vapores que pueden ser bien tóxicos, ¿no? ¿Cómo se prepara? Entonces, en un recipiente vamos a colocar una parte de lavandina y vamos a sumar 9 partes de agua. Vamos a colocar en el recipiente que vamos a transportar o usar, puede ser un balde, puede ser un atomizador, y proceder a limpiar paredes, pisos, etcétera, según nuestro protocolo de desinfección que tengamos. La desinfección en base a alcohol, si voy a utilizar una graduación 50%, es decir, una parte de alcohol, una parte de agua, utilizar alcohol absoluto, que es el alcohol más fuerte que viene al 96%, ¿no? Siempre también prepararlo con guantes de goma, porque el alcohol a esta graduación es bastante fuerte, ¿no? Entonces, colocamos una parte de alcohol más una parte de agua. En el caso, por ejemplo, de querer nosotros preparar, por ejemplo, 2 litros de la solución, colocamos 1 litro de alcohol y 1 litro de agua, entonces ya tenemos así 2 litros de desinfectante. Colocamos en el atomizador o en el recipiente y procedemos, ¿no? A atomizar y desinfectar las superficies. Con eso sí se puede desinfectar computadoras, celulares, equipos electrónicos, el mismo teléfono, ¿no? Y siempre se aconseja para ambas soluciones dejar de reposar 15 minutos. Por si acaso, no se mezcla la lavandina con el alcohol jamás, porque producimos principalmente elementos clorofilados que pueden llegar incluso a provocar la muerte por neumotoxicidad. Es bastante tóxico. Entonces, jamás mezclen lavandina con alcohol. A veces uno dice, no, tengo que ser riguroso con la desinfección, voy a mezclar ambos. No, es bastante peligroso, ¿no? Y para ese efecto, ustedes en sus casas, en sus trabajos, etcétera, hagan la creación de protocolos de limpieza y desinfección de los ambientes, tanto para la casa como para los lugares de trabajo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Este es el ejemplo básico para la casa. Tienen que contar qué lugares tienen. Si tienen la entrada al hogar, por ejemplo, el living, comedor, las habitaciones, los sanitarios. Entonces, ¿qué van a desinfectar? ¿No? Entonces, ustedes primero van a hacer la limpieza como siempre la hacen, ¿no? El barrido y pueden utilizar algún detergente, incluso la cera, ¿no? Entonces, luego ya van a proceder a hacer lo que es la desinfección con esas soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué van a desinfectar? Pisos, paredes, ventanas, puertas, muebles y artefactos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los sanitarios, también incluye inodoro, lavamanos, tinas, soportes de duchas y otros. Como ustedes pueden ver aquí en nuestro esquemita, tenemos letras, ¿no? En mayúscula. ¿Para qué son estas letras? Para el medio, ¿cómo vamos a desinfectar? Entonces, ustedes también tienen que tener preparado eso. Entonces, el medio A va a ser la lavandina, ¿no? Una parte de lavandina con 9 partes de agua. El B nos puede servir para limpiar básicamente al vapor, por ejemplo, las alfombras. El C, si en el caso, por ejemplo, de algunos lugares de trabajo, se utiliza lo que es el agua y el amonio cuaternario. El D, el uso de lavandina utilizado en aspersión, básicamente para desinfectar, ¿no? Algunas estructuras y superficies. El E también sirve para desinfectar algunos elementos y superficies. El F en base a alcohol, y también se puede utilizar en muchos lugares, como por ejemplo centros médicos, lo que es la clorhexidina, ¿no? Entonces, siempre generar este esquema y en base a este, volviendo al anterior, ya podemos señalar. Por ejemplo, yo mi entrada al hogar, los pisos, tengo pisos de cerámica, lo voy a desinfectar con lavandina, ¿no? Una parte de lavandina con 9 partes de agua. Pero tengo también alfombra. Entonces voy a aspirar la alfombra o si no, la voy a lavar haciendo remojar la alfombra y luego lavando con detergente. Lo mismo voy a hacer en el tema de las paredes y las ventanas, también el tema de los muebles lo voy a hacer con lavandina y los artefactos los voy a hacer, incluyendo las computadoras, con alcohol. Y se puede ir analizando así el llenado del cuadro. Y
Luego es explicar cómo va a ser, si se va a hacer diario o semanal. Ahora, muchas personas en los hogares que señalan, si las personas salen todos los días, por ejemplo, en un hogar, un miembro de la familia tiene que salir porque tiene que ir a trabajar, porque obviamente es obligatorio en el ámbito del trabajo por el ministerio, etcétera. Esa desinfección del hogar tiene que hacerse todos los días, ¿no? Si salen una vez a la semana, se realiza una vez a la semana, ¿no? Entonces te aconseja la desinfección una vez a la semana y en el caso de salidas continuas todos los días. Para el tema de los trabajos se aconseja que este procedimiento sea diario, ¿no? Y semanalmente ya podemos utilizar otros elementos más en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, se puede adjuntar lo que es el amonio cuaternario o también la clorexidina. Y finalmente también otros elementos importantes a desinfectar son los protocolos para desinfectar correctamente lo que son movilidades, ¿no? Entonces, para desinfectar las movilidades, siempre utilizar los EPPs correctos, ¿no? Luego también los productos de limpieza recomendados. No van a utilizar para desinfectar el automóvil agua oxigenada, ni lejía o lo que es la lavandina, ¿no? Porque va a producir corrosión o decoloración de las superficies del automóvil. No, tampoco se va a limpiar con amoníaco, básicamente las pantallas que son táctiles, ¿no? Y básicamente que se desinfecta todos los elementos internos y principalmente que están en contacto con el conductor y en contacto también con los pasajeros. Entonces, desinfectar todas las partes internas del automotor. También desinfectar la llave del vehículo, ¿no? Y también las manijas de estos y también los cinturones de seguridad, porque evidentemente han sido utilizados. Bueno, entonces, con eso estaríamos terminando lo que corresponde a esta historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención, ¿no? Considerando todos los parámetros del coronavirus y COVID-19. Siempre con la recomendación, por favor, de que la bioseguridad, de que el uso correcto de los EPPs o elementos para protección personal son estrategias de bioseguridad que tienen que partir de nosotros y evidentemente en nuestro entorno. Siempre en estas situaciones de pandemia, en esas situaciones críticas de salud, no escatimemos en recursos, siempre protejamos a las personas, protejamos a los que amamos, protejamos también a las personas, ¿no? Porque las situaciones no son lejanas, ¿no? Porque podemos tener en este momento personas que están en el hospital, amigos, conocidos, familiares, vecinos, ¿no? Que pueden estar en esta circunstancia COVID-19. Entonces tenemos que protegernos todos, cuidarnos y evidentemente procurar aplanar la curva de los contagios, ir disminuyendo en lugar de ir aumentando para lograr una buena protección de tipo específica. Bueno, entonces yo me despido, estimados estudiantes, recordándoles todo esto y básicamente que en estas manos está prevenir para no expandir. Hasta luego.